Sé que el Señor tiene palabra para nuestra vida, amén. Así que le voy a dejar el tiempo a nuestro amado pastor. Le pido un aplauso para el Señor, porque el pastor puede estar hoy con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga de una manera especial y extraordinaria, amén, porque tenemos un Dios extraordinario. Nos vamos a poner de pie para orar, para que la palabra bendita de nuestro Dios fluya para la vida de todos nosotros, como fluyó cuando estaba preparando en oración este mensaje. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Levante sus manos al cielo, dele una ofrenda mecida. Usted sabe por qué damos una ofrenda mecida, porque le entregamos nuestro corazón como esa primicia. Padre, tú miras los corazones de todos nosotros. Te damos gracias porque en la necesidad que pasamos, tú envías en tiempo oportuno tu palabra para enriquecernos con las riquezas de tu gloria, para que podamos caminar en la manera que tú quieres que caminemos como tus hijos. Espíritu Santo, ayúdanos a tener sabiduría y revelación de la palabra, para que poniéndola por obra podamos estar fortalecidos, consolados y con esperanza en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Tú conoces el corazón de todos nosotros y sé que hoy esta palabra nos va a hablar para darnos esa esperanza bienaventurada. En el nombre de Cristo declaramos que así será. Amén y amén. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Y quiero que me acompañe a la epístola a los Gálatas. Vamos a hablar sobre una porción en el capítulo número 1, Gálatas capítulo número 1, versos 11 al 16. Y es bien importante que dependamos del testimonio del Espíritu Santo para que esta palabra quede en nuestro corazón. Vamos a leer y vamos a desarrollar el mensaje conforme a la voluntad del Señor. ¿Ya llegaron todos? Amén. Dice la Escritura así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Esta porción de la palabra hoy tenemos que recibirla como una preciosa instrucción que el Espíritu Santo quiere darnos a nosotros. Todos los que estamos acá, todos los que me puedan ver a través de estos medios, tenemos una situación normal que es un conflicto en nuestra personalidad, porque estamos aprendiendo a creer en un Dios que es sobrenatural, un Dios que no lo vemos. Tenemos que tener mucha fe para ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Esta instrucción nos va a ayudar a alcanzar sobriedad en el tiempo que estamos viviendo. Porque todos nosotros en algún momento determinado de la vida tendremos problemas, tendremos circunstancias como en la familia, en el orden económico, en el orden laboral, en el orden familiar, tendremos problemas, tendremos situaciones. Pero nosotros, los que estamos aprendiendo a creer que hay un Dios que nos llamó, que nos amó, tenemos que aprender a creer que Dios nos va a ayudar en esa necesidad. Dios nos va a dar la capacidad, la sabiduría para salir adelante en medio de cualquier dificultad.
Normalmente la persona cuando vienen los problemas pues toma decisiones en una forma, ¿cómo explicarle? A veces espontánea, y a veces en lugar de tomar buenas decisiones, son decisiones que vienen a generar mayores problemas. O a veces se consultan con personas que no le van a dar sabiduría, no van a depender de Dios, no le van a dar una palabra de sabiduría para salir del problema. Y entonces en lugar de encontrar una respuesta, se va a agravar la situación, se va a agravar el problema, y entonces no tenemos una respuesta de parte de Dios porque no hemos tenido oídos espirituales, no hemos tenido la revelación para poder depender del Señor. Y entonces aquí en esta porción estamos viendo algo bien importante, que es la palabra revelación. La palabra revelación nos tiene que llevar a nosotros a un reto de llegar a conocer quién es el Dios que alabamos y bendecimos. ¿Quién es Jesucristo y de qué manera nos va a ayudar? ¿Cómo se va a manifestar en nuestras vidas? El apóstol Pablo, cuando escribió esto, relata en parte su testimonio de que él era un hombre que tenía conocimiento del judaísmo. Esto quiere decir que conocía la Escritura, conocía todo lo que estaba escrito desde el Génesis hasta el último libro de los profetas, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces él era una persona que había estudiado mucho la Escritura, pero no tenía revelación. Tenía letra, pero no tenía rema. Entonces la palabra revelación, fíjese que en el griego, la palabra revelación en el griego viene del vocablo original, que es apocalipto. Le voy a deletrear para que usted que está apuntando. Apoca es con cava, apoca. Lupto, con tilde en aún, apocalipto. Esta palabra tiene un significado bien importante. Cuando ya lo traducimos al español, significa quitar la cubierta. Significa descubrir. Entonces, lo que Dios está invitando a nosotros como pueblo de Dios es que solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a quitar una cubierta espiritual. Pablo lo describe en 2 Corintios capítulo 3, es quitado el velo, dice la palabra. Por eso es bien importante estudiar la Escritura para darnos cuenta que se tiene que quitar el velo, se tiene que quitar la cubierta, se tiene que descubrir. Todo lo que leemos tiene un propósito para la vida de todos nosotros. Dios conoce sus necesidades, Dios conoce los momentos difíciles. Hay momentos tormentosos, momentos duros, momentos en que ya sentimos que todo se nos vino encima, que no hay salida, pero Dios quiere darnos respuesta a través de la revelación de sus promesas. Por eso estamos aquí en esta hora. Amén. Entonces, la Escritura da testimonio de estas verdades a nuestro espíritu. Entonces, Pablo conocía la Escritura, como le explicaba, pero no había tenido revelación. Entonces dice la Escritura, usted lo tiene todavía ahí, por favor, en Gálatas 1, dice que él era aventajado en el judaísmo. Era mucho más relevante, mucho más brillante que sus contemporáneos. Él sobresalía en el conocimiento de la Escritura, pero no tenía revelación. Aparte de eso, se había convertido en un celoso practicante de las tradiciones de sus padres. Como cuando ustedes van a la palabra, se da cuenta que en el tiempo que Jesús vino, los fariseos, los maestros de la ley, en lugar de tener un mensaje claro de las verdades que habían estado dadas por los profetas, complicaban más la vida de los que creían en Jehová. Por eso Jesús les dice, ustedes imponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Realmente había una religión, había una tradición, había una costumbre que no permitía que ellos conocieran verdaderamente al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob.
Entonces, en medio de esa situación fue creciendo Saulo, que después se convirtió en Pablo, y entonces hay algo bien importante que él dice que se le permitió que se le revelara a su hijo en él. Y entonces hay algo bien importante para la vida de nosotros, porque nos damos cuenta que hasta el día de hoy muchas personas no han tenido todavía revelación de Cristo. Oyen de Jesús, repiten el nombre de Jesús, pero no ha habido revelación de Jesús, de qué manera se va a manifestar para ayudarnos. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Juan 5, 39. Aquí la Escritura nos habla de algo precioso. Jesús, precisamente hablando con aquellas personas que conocían las Escrituras, que conocían la letra, les dice lo siguiente. Ya llegó a Juan 5:39. Dice: ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice Jesús: y ellas son las que dan testimonio de mí. Y entonces Jesús estaba hablando, las Escrituras hablan de que yo soy el Cristo, yo soy el libertador de Israel. Pero miraban, así que literalmente estaban viendo a una persona que para ellos era una persona insignificante, porque era Jesús de Nazaret, el hijo de José, el hijo de María. Lo miraban como una persona ordinaria, lo estaban viendo, pero no tenían revelación que esa persona que estaba delante de ellos, hablando de las verdades del reino, era el Cristo. Hoy muchas personas hablan de Jesús, pero cuando hay necesidad de depender de Él, no hay revelación para saber de que hay una respuesta, porque la Escritura nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Este es un verso que todo el mundo lo sabe, pero yo quiero decirle, realmente cuando viene la revelación de Jesucristo en nuestras vidas, en medio de la tormenta, en medio de los tiempos de ansiedad, de depresión, en los tiempos de turbación, en los tiempos de desesperación, tenemos que conocer, porque se nos ha revelado Cristo y podemos salir adelante, porque usted tendrá la respuesta de aquel que dijo que en su nombre somos más que vencedores. Amén. Yo pensé que le iba a aplaudir al Señor. Somos más que vencedores. Entonces hay un conflicto en la vida de nosotros, y por eso yo escogí, o el Espíritu me llevó para poderles hablar de que este hombre estaba hablando de sí mismo, no le daba vergüenza de declarar que él había sido un perseguidor de la iglesia, que sabía mucha letra, pero no se le había revelado Cristo. Entonces nosotros tenemos hoy un tiempo bien demandante, porque nosotros tenemos que comernos esta palabra, tenemos que escudriñar la Escritura. Queremos tener revelación de la palabra, pero tenemos que escudriñar la Escritura para que se nos revele Cristo. Entonces Saulo, que después fue Pablo, se le reveló a aquel que estaba escondido. Se le quitó la tapa, se le descubrió Cristo. Por eso él dice: cuando a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Y entonces ahora yo estoy seguro que Dios está dispuesto a darnos mayor revelación de la que hemos tenido hasta el día de hoy de Cristo. Yo le invito a que hoy pueda levantar su mano conmigo y decir: Padre, yo sé que tú me revelarás a tu Hijo. Amén. Él está dispuesto a revelar a su Hijo, porque Él le ha placido. Por eso usted se recordará que cuando Jesús preguntó: ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y rápidamente, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres el profeta. Pero ustedes, ¿quién dice quién soy yo?
Y entonces Pedro respondió: tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo, dijo. Y entonces, bienaventurado Pedro, le dijo, que eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Padre que está en los cielos nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos espíritu de revelación y espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Y si usted estuvo desde el principio en el culto, se recordará que la hermana Julita utilizó Efesios 1:17. Si no tenemos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, estaremos oyendo letra muerta, religiosidad. En el nombre bendito de Cristo, por favor. Entonces, bien importante que podamos entender y comprender lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que caminar con revelación. Ahora hay una parte bien importante. La palabra, usted la leyó en Gálatas, dice que cuando vino la revelación de Cristo a la vida de Pablo, dice que no consultó con carne y sangre. Otras versiones dicen: no pedí consejos humanos. Amén. Pero usted ha escuchado, porque no es la primera vez que yo le digo esto, que la primera consulta de la carne y la sangre no es externa. La primera consulta de la carne y la sangre somos nosotros. ¿Sí? Amén. Porque usted es nacido de nuevo, pero usted y yo tenemos un conflicto, que todavía tenemos nuestra capacidad pensante. No somos robots. No vamos por inercia siguiendo a Cristo. Pensamos. Hoy usted tomó una decisión, los tiempos estaban un poquito difíciles por la lluvia, pero usted pensó: ¿será que voy? Pero usted venció la lluvia, la distancia, el cansancio, y tomó la decisión de decir: yo necesito escuchar palabra. Amén. Pero siempre hay un conflicto entre mi naturaleza humana y la nueva naturaleza que se está formando. Por eso, cuando Pablo dice: no consulté con carne y sangre, lo primero fueron sus propios pensamientos, porque todavía había un conflicto de la naturaleza vieja, la naturaleza anterior. Entonces, usted me está escuchando ahorita, usted decide que va a creer. Usted decide poner atención o distraerse. Usted decide decir: ¿Dios me está hablando o estoy escuchando al pastor? Usted piensa, porque esa capacidad usted la sigue teniendo, yo la sigo teniendo. Yo sigo pensando qué me conviene y qué es lo que no me conviene. Y a veces el conflicto para no creer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas es nuestra propia carne y sangre. Dios dice: tú puedes confesar con tu boca que todo lo puedes en mí, porque yo soy tu fortaleza. Pero nuestra carne puede decir: no, estás solo, estás desamparado, no tienes quién. Mira, todos te han dado la espalda, todos te han dejado, la situación es difícil. Pero el Señor dice: yo soy el que te he dicho que no te dejaré y no te desampararé, estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Amén. Tenemos que creer, hay un conflicto. Entonces, hermanos, ese conflicto es, de eso quiero hablarle ahorita. La revelación de Cristo va a hacer que vamos a estar venciendo cada día el conflicto de nuestra naturaleza carnal, nuestra manera de pensar. Por eso hay una porción de la palabra: se cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Ese conflicto que tenemos de nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza carnal. Por eso Pablo dice que él tuvo revelación, pero aprendió a vencer su naturaleza carnal. ¿Qué es lo que debe de hacer usted todos los días? Vencer su naturaleza carnal. Amén. Esa naturaleza carnal, va a venir la duda, va a venir la incertidumbre, va a venir el desfallecimiento, va a venir la tristeza, va a venir la desolación, va a venir la frustración en medio de los problemas. Pero cuando la naturaleza espiritual va creciendo, entonces aun cuando vengan las noticias desalentadoras, siempre tenemos una respuesta de parte de Dios. Amén. Bueno,
Gálatas capítulo 5, ahora vaya a Gálatas 5, versos 16 y 17. Entonces, cuando Pablo está relatando todas esas verdades espirituales, él las vivió. O sea, a él no le contaron. Se recuerda que él, el evangelio que recibió no fue según hombre, sino según Cristo. No se lo enseñó. Entonces Pablo está enseñando con su propio testimonio. Yo en este momento le digo, yo estoy enseñando el evangelio con mi propio testimonio, porque el conflicto lo he tenido yo, o lo tuve. A veces me asaltan algunos momentos de debilidad, pero la naturaleza nueva en Cristo es lo que me ayuda a vencer esas dificultades. Estamos en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, por favor, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Cómo se va a alimentar la nueva naturaleza? Satisfaciendo los deseos del Espíritu. Pero aquella persona que dice que cree en Cristo, pero le da más tiempo para satisfacer a los deseos de la carne, entonces, aunque diga que es cristiano, su carne sigue siendo gobernante, sigue siendo predominante. Y entonces, aunque es cristiano, no está alimentando la nueva naturaleza que es espiritual, entonces está venciendo la naturaleza carnal. Y entonces, cuando viene la dificultad, cuando viene la tormenta, cuando pasamos un tiempo de desierto, cuando pasamos un horno de fuego, cuando pasamos momentos difíciles, la naturaleza espiritual está débil, está más fuerte la carnal, y entonces vienen momentos de desesperación, momentos de tristeza, momentos de... Vuelvo a decir lo mismo. Pero cuando hay madurez espiritual, hay capacidad para decir: Señor, esta es una leve tribulación que estoy pasando, pero va a venir un peso de gloria sobre mi vida. Amén, amén, amén. Esta tribulación es pasajera. Este momento difícil es pasajero. Yo tengo un Dios en los cielos que me va a responder. Entonces no va a ser una locura para usted, sino va a ser poder de Dios. Dice la palabra que para algunos el evangelio es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. Entonces va a decir: fulanito o fulanita, usted está viendo la situación y la veo tan tranquila. No, su tranquilidad no depende de su capacidad, sino su tranquilidad depende del Dios que está confiando. Amén. Entonces, a la medida que viene la revelación, nuestra confianza en el Señor está creciendo. Entonces la palabra nos dice en el verso 17 del capítulo 5, dice la palabra que los deseos de la carne y los deseos del Espíritu se oponen entre sí, para que no hagamos lo que quisiéramos. Ahora, entonces lo que usted tiene que querer siempre es hacer la voluntad del Padre. Pero si la carne domina, vamos a hacer nuestra voluntad. Pero si crece el Espíritu, vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios en el tiempo de la prueba. ¿Me estoy explicando? Ahora, la nueva naturaleza espiritual tiene que estar creciendo porque andamos en el Espíritu, porque tenemos comunión con la palabra, porque estamos creyendo. Por eso yo le exhorto siempre: todo lo que yo le hablo es conforme a la Escritura. No le vengo a hablar de mis propias emociones, sino hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida por medio de la palabra que usted está oyendo. Esta palabra traerá un cambio, traerá una capacidad. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 7, verso 14. En esta porción está más clara la situación que relata Pablo, que fue venciendo este conflicto que había en su carne por medio de la revelación de las verdades eternas. Amén. Romanos 7, verso 14.
Le voy a leer en dos versiones. Le voy a leer en la versión, la Reina Valera del 60 y la versión viviente. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces dése cuenta que aquí Pablo relata y dice, y usted lo va a comprender ahora, la ley espiritual, la ley es espiritual. Ahora, usted ha escuchado que muchos dicen, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Sí lo ha oído? Siempre estamos en la ley, porque siempre hay que obedecer. Porque Dios no abolió sus mandamientos, los mandamientos siguen, solamente que las consecuencias de la desobediencia en la ley eran determinantes en la vida del pecador. Ahora en la gracia, todos los transgresores, en lugar de la muerte, se nos dio misericordia y hay alguien que pagó las consecuencias del pecado de todos nosotros, que se llama Jesucristo. Esa es la diferencia, pero ley siempre hay. Por eso Pablo dice aquí, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. El problema es el hombre. No quiere decir que la ley haya fallado, la ley fue buena. El hombre estaba metido en pecado, pero estaba preparando el Señor la respuesta de todo, porque nadie podía morir por sí mismo para redención de otro hombre. Tenía que ser un hombre perfecto, y ese hombre perfecto solamente fue el Dios que se hizo hombre, Jesús. Él pagó el precio por todos nosotros, Él nos justificó, y entonces la ley sigue siendo espiritual para nosotros, porque usted, perdone, voy a mencionarle así, usted no roba, ni yo robo, por amor a Cristo. Pero la ley decía, no robarás, no matarás, no adulterarás. ¿Sí me estoy explicando? Ahora nosotros dejamos de pecar por amor a Cristo, pero en la ley. Entonces para nosotros la ley es espiritual, pero el hombre que falla es porque no ha dejado que su naturaleza espiritual se fortalezca y venza los deseos de la carne. Ahora, entonces estamos hablando ahorita de vencer el pecado, pero también pecado es cuando dudamos y tenemos incredulidad, y cuando tenemos incertidumbre, cuando vienen las pruebas, le fallamos al Señor. Pero Dios nos está preparando para que no le fallemos, para que estemos confiando de que de esta prueba usted va a salir adelante. Dios conoce su corazón, conoce sus necesidades, y de esta prueba usted va a salir adelante porque Dios lo ha prometido, y la revelación de Cristo en su vida le va a permitir tener la confianza y saber esperar en tiempo oportuno la respuesta. Pablito, en la oración de los diezmos y las ofrendas, dijo que el Señor, que nuestro Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha prometido, y Él cumplirá sus promesas. Amén. Ahora le voy a leer Romanos 7:14 en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, el problema no es con la ley, dice, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, el problema está en el hombre, porque soy demasiado humano, un esclavo al pecado. Me gustó esta versión para explicarle, seguimos siendo humanos y deberíamos ser más espirituales. Ya bajaron las baterías. Tenemos que ser más espirituales. Estamos en un cuerpo humano, pero dentro de usted tiene que seguir creciendo la parte espiritual, porque lo que yo quiero ir concluyendo en esto, que usted va a vencer los momentos de dificultad con su ser espiritual, no con su carne. Amén. Ok, bueno, dice la palabra, Romanos 7:22. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Solamente este verso dice, porque en el ser interior, en el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero cuando le damos libertad a la carne,
el deleite de muchos cristianos no es la ley de Dios, son las cosas mundanas. Por ejemplo, yo les decía el martes, el día sábado, en Mazatenango hubo unos vientos huracanados, unos vientos fuertísimos. Ustedes tal vez oyeron las noticias, tremendo. Entonces toda la gente estaba invocando a Dios. Toda la gente hizo publicaciones: Dios mío, ese viento, porque era terrible el viento. Cayeron rótulos luminosos, árboles cayeron. Pasamos más de 48 horas sin energía eléctrica porque se fueron las acometidas de energía eléctrica. Pero la gente estaba asustadísima. Pero solamente pasó el aire y todo el mundo sigue igual, pues, dándole libertad a su carne, no al espíritu. Pero se recuerdan de Dios en la necesidad. Bueno, pasó el sábado, domingo y el lunes nuevamente, otro bien. Y todo el mundo publicando: el Señor, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Yo creo que no solamente en Mazate pasa. Cuando tenemos una necesidad, muchos se acuerdan de Dios, pero quieren que Dios les resuelva toda la vida. Y Dios nos da respuesta, pero nos dice: la revelación de mi Hijo en ustedes les va a permitir sobrellevar cualquier situación, porque el Señor que yo estoy predicando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo, y yo en ustedes vencerán las dificultades. Amén. Tenemos que creer. Usted hoy está creyendo la palabra, porque ciertamente las dificultades van a venir, pero el hombre interior que se deleita en la palabra tendrá la fortaleza, tendrá la capacidad de poder levantarse aun cuando las situaciones sean adversas. Amén. Ahora, vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 13, verso 11 al 12. Entonces aquí Pablo relata por el Espíritu, y hoy el Señor quiere anidar en su corazón esta verdad para que se cumpla en usted de que vamos a dejar de ser niños. Dice el verso 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces esta palabra nos enseña claramente: somos niños espirituales, vamos a pensar como niños espirituales, vamos a juzgar como niños espirituales, pero cuando seamos hombres, cuando maduremos espiritualmente, dejaremos de ser niños. Ahora dice la palabra, miramos, dice, como un espejo oscuramente. Vea cómo lo relata Pablo. Lo miraba oscuramente, pero después voy a ver cómo había sido conocido. Entonces ahora por favor ponga atención a esto. Dice que miraba oscuramente, pero después vamos a ver cara a cara. Y recuerde lo que dice 1 Juan capítulo número 2. Dice la palabra que cuando Él venga le miremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Ese es el ser interior espiritual que ha ido creciendo. Amén. El ser espiritual que pasará diversas pruebas, pero las va a superar. Entonces será para usted un gozo padecer juntamente con Cristo. Amén. Para madurar tenemos que pasar diversas pruebas. 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Dice la palabra: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces es nuestro ser interior que tiene que ser fortalecido por la revelación. Y Dios lo invitó a usted para que a través de la comunión con la palabra y por la ayuda del Espíritu Santo se le revele Cristo. Amén. Porque usted y yo
Fuimos llamados, fuimos escogidos y Dios quiere trabajar con nosotros. Dios no quiere que seamos religiosos, Dios quiere que tengamos una experiencia personal y que vayamos creciendo para que cuando Él venga nos encuentre aprobados de acuerdo al plan de Él. Amén. Que no claudiquemos en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades. Tendremos momentos difíciles, pero Dios nos dará la respuesta en el momento dado. Dios es fiel y cumplirá su palabra, la revelación. Por eso dice la palabra, más adelante Pablo le escribe a los filipenses y le dice: yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, porque todo lo puedo en Cristo. Amén. Y que usted salga convencido que todo lo puede en Cristo, para que cuando venga la tormenta usted esté sobrio, pensando de que no está solo, no está desamparado, no está sin cuidado de Dios, sino que usted tendrá el rema de la palabra, que mora bajo la sombra del Altísimo. Amén. Amén. Que estará bajo la cobertura de Él, estará bajo el cuidado de Él, y aun cuando sea muy difícil la prueba que está pasando, Dios no ha apartado su mano para salvar. Dios lo sostendrá. ¿Lo cree? Póngase de pie, por favor, y oremos para que esta palabra le dé esa capacidad a través de la revelación quién es Cristo. Y así su confianza no estará en los hombres, su confianza estará en el Dios que se le revela, el Dios que le sacará adelante. Dios conoce su corazón. Hay momentos de enfermedad difícil, momentos de conflictos familiares difíciles, hay momentos duros por la economía. Yo no sé cuál sea la necesidad suya, usted que me está viendo por este medio, no sé qué está pasando, pero sé que Dios se quiere revelar en su vida. Aquel hombre que religiosamente perseguía a la iglesia supo de qué manera Dios se manifestaba por medio de Cristo y por todos aquellos que creían en Cristo. Yo no sé qué está esperando usted en este momento, qué necesidad tenga, qué problema ha agobiado su vida en los últimos días, qué conflicto ha habido en su ser, qué situación opresora ha venido. ¿Se ha sentido tal vez solo? ¿Se ha sentido sola, atrapada en un callejón sin salida? Sintiendo que su vida es como una pesadilla que quiera despertar. Sintiendo que las puertas se han cerrado, que todo ha salido mal hasta el día de hoy. Se ha sentido impotente, pero hoy quiero decirle: dígale al Dios que nos ha amado, el Dios que dice: con amor eterno te he amado y he prolongado mis misericordias sobre ti. El Dios que tiene cuidado. Solamente humille su corazón delante del Señor y dígale: Señor, hoy echo delante de ti toda esta ansiedad, echo delante de ti toda esta carga. Señor, yo quiero tener revelación de ti. Señor, yo sé que la respuesta. Hoy hago mía las palabras del salmista cuando dijo: levanté mi vista a los montes preguntando de dónde vendrá mi socorro. Y él mismo tuvo la respuesta en sí mismo y dijo: mi respuesta viene de Jehová, el Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra. Si usted se ha sentido últimamente sin respuesta, dígale al Señor: yo sé que tú tienes una respuesta. Quiero tener revelación de ti. Quiero tener revelación de lo que tú puedes hacer en mi vida. Yo sé que tú me vas a responder en la necesidad que tengo. Quiero tener revelación que mi vida tiene un sentido,
No quiero hundirme en este pozo de desesperación. No quiero sentir debilidad ni flaqueza. Yo quiero creer que tu mano de poder me levanta y me sostiene. Por eso dígale al Señor a través de este canto: creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti. Señor, mira nuestros corazones. El sol se apagará y yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, todo yo diré. Y yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, y yo creo en tus promesas, creo que me levantarás. Yo creo. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Levante sus manos al cielo. Cantemos todos el coro con fuerza de nuestro corazón, creyendo lo que cantamos, creyendo en la palabra que hemos escuchado, creyendo en la respuesta de lo alto. Dígalo con todas sus fuerzas. Creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, y yo creo en tus promesas, creo que Tú me levantarás. y yo creo en tu venida, y creo que tú me levantarás, La revelación de Cristo como el Dios que nos ha amado, que dio su vida por nosotros, nos permitirá ser levantados de cualquier momento difícil. Él nos sostendrá con su diestra de poder. Su diestra no se ha cortado para salvar, dice la palabra. Yo le invito a que usted pueda repetir conmigo y decir: Padre, te pido, mi Dios, que me des revelación de tus verdades. Quiero creer que Cristo es mi Señor y mi Salvador, que lo que estoy pasando en esta hora tendré respuesta. Tú eres el Dios que ha tenido misericordia, y tú me darás una salida, y tú darás, Señor, sanidad a mi corazón, sanidad a mi cuerpo, sanidad en mis finanzas. Tú vas a hacer algo maravilloso en mi vida. Muchas gracias, Señor. Amén y amén y amén y amén. Que Dios les bendiga. Démosle un fuerte aplauso a nuestro buen Dios.